Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, nuestra pregunta de hoy sobre Chile. El Congreso chileno aprobó una ley que tipifica y sanciona los saqueos y las barricadas durante las protestas. Manifestantes rechazan la medida porque, aseguran, criminaliza la protesta social. Nuestra pregunta entonces, ¿son estos los derechos humanos que Sebastián Piñera afirma defender en su país? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. De inmediato a las informaciones, cientos de miles de personas paralizaron las calles de Francia este jueves en medio de la convocatoria a una huelga general en rechazo a la reforma de pensiones que promueve el gobierno de Emmanuel Macron. Movimientos sociales y sindicatos han denunciado que la iniciativa degrada los derechos de los sectores más precarios. Iniciamos entonces con nuestro primer tema del día. En varias ciudades como Montpellier y Nantes, las fuerzas policiales reprimieron con gases lacrimógenos y cañones de agua a los huelguistas, alegando que intentaban restablecer el orden público. Más de 60 personas fueron detenidas durante la jornada. Los manifestantes pretenden extender la huelga general hasta el próximo lunes. Mientras tanto, la Compañía Nacional Ferroviaria se unió a la huelga dejando operativos solo el 10% de sus trenes. En París, por ejemplo, el transporte subterráneo sufrió el cierre de 11 de sus líneas del metro. Malek El Hashemi, secretario general de la compañía, se pronunció contra la reforma de pensiones. Esto fue lo que dijo. Lo que es lamentable es que todos los líderes políticos del partido mayoritario actual le esconden a todos los franceses que estas reformas de las pensiones afectan a todos y no solo a aquellos que tienen regímenes especiales, como lo dijo el señor presidente Emmanuel Macron. Acabo de verlo nuevamente en la televisión. Estaba atacando específicamente a aquellos en regímenes especiales, pero se olvidó decirle al pueblo francés que todos los trabajadores estarán preocupados y afectados. Vamos a ver en detalle cuáles son los cambios que prevé la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron en Francia. Primero, la reforma al sistema de pensiones es llamada por el gobierno como justo y simple. Su objetivo es presentar la reforma ante el Parlamento a inicios de 2020, pero sindicatos y trabajadores la rechazan la propuesta por considerar que la modificación atrasa el nivel de las pensiones ya existentes. Además, el plan es eliminar los 42 regímenes especiales actuales y otorgar privilegios a ciertas categorías profesionales. En consecuencia, millones de personas tendrán que trabajar más años para obtener la pensión a la que ahora tienen derecho o bien renunciar a su dinero. Ahora los datos sobre la huelga general que se desarrolla en Francia. Más del 50% de los profesores se declararon en huelga. Según el secretario federal del sector del petróleo, Emmanuel Lepin, 7 de 8 refinerías pararon sus actividades hoy. El diario matutino Le Monde no sacará su versión impresa mañana viernes por la huelga, mientras transportes públicos anunciaron que prolongarán el movimiento al menos hasta el lunes. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Santa Capilla y también varios museos de la capital francesa se mantuvieron cerrados sus puertas por la huelga. Policías, recolectores de basura, abogados, jubilados, transportistas y los chalecos amarillos también se unieron a esta jornada de huelga general. Momento de repasar nuestra pregunta del día. El Congreso de Chile aprobó una ley que tipifica y sanciona los saqueos y las barricadas durante las protestas. Manifestantes rechazan la medida porque aseguran criminaliza la protesta social. ¿Son estos los derechos humanos que Sebastián Piñera afirma defender en su país? Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta la India. Son miembros de la Armada de ese país que participan en las celebraciones del Día de la Armada en Bombay. Con estas imágenes hacemos una primera pausa. Ya venimos.
Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. Miles de ciudadanos salieron a las calles este jueves en Valparaíso, Chile, para exigir una asamblea constituyente con participación popular tras la convocatoria que hiciera el bloque de organizaciones de la Mesa de Unidad Social. Rechazan la represión ejercida por carabineros, las políticas neoliberales de Sebastián Piñera. Este es nuestro segundo tema del día. Mientras tanto, la mayoría del Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que establece una modificación al Código Penal y tipifica el delito de alteración de la paz pública a través de la ejecución de actos de violencia. La norma es criticada y rechazada por diputados de oposición y movimientos sociales porque aseguran criminaliza y afectaría el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Tenemos frente a nosotros y que acabamos de leer, porque nos llegó recién, no dice absolutamente nada contra los saqueos. Lo único que estoy viendo en este texto es que se quiere transformar el delito de las legítimas movilizaciones sociales. Quieren criminalizar la legítima expresión del malestar contra el abuso. El propio fiscal nacional, Jorge Abbott, ha dicho hoy, esta mañana, que no se puede llevar a la sede penal un conflicto social y político. Por esa razón, esta votación en general la voy a votar en contra. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile emitió un comunicado en rechazo a esta ley. En el documento, la central rechaza los contenidos del proyecto de ley que nuevamente criminalizan las movilizaciones sociales y que hacen un llamado a los senadores y senadoras para que rechacen la criminalización. En otro párrafo agrega que es incomprensible e inaceptable que a casi 50 días de ocurrido el estallido social, el presidente Sebastián Piñera junto al Congreso Nacional pretendan avalar normas que en la práctica otorgan carta blanca para reprimir la movilización y el actuar de las organizaciones sociales. La central, por último, señala que el proyecto de ley crea tipos penales abiertos absolutamente indeterminados, que no describen las conductas específicas, sino que son genéricas de desorden público, estableciendo penas absolutamente desproporcionadas. ¿Qué dicen las personas en redes sociales a esta medida? Vamos a revisar las redes sociales y sus reacciones. Iniciamos con la primera de ellas. Hugo Martínez dice, ¿qué es la ley antisaqueos aprobada por la Cámara de Diputados? Es una pequeña ley de seguridad de Estado que hace del estallido social un delito. Es patio trasero del gran acuerdo por la paz para asegurar el proceso constituyente sin el pueblo en la calle y sanciona movimientos sociales, lo dice Hugo Gutiérrez en su cuenta en Twitter. Además, Bárbara Figueroa, la directora nacional del Colegio de Profesores de Chile, ya tuvimos que enfrentarnos a la criminalización de la huelga en el debate de reforma laboral, logramos hacerlo retroceder hoy. Pese al estallido social en pleno desarrollo, se avanza no solo contra la huelga, sino contra todo tipo de movilización. Por último, el Partido Comunista de Chile indica que mientras el gobierno de ese país siga desconociendo las demandas de la ciudadanía movilizada y criminalizando al movimiento social, nadie bajará los brazos. El viernes marchamos por la construcción de un nuevo Chile con justicia social y ambiental. Nos vamos ahora vía telefónica con nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragnik, para actualizar la información en esta jornada de jueves. Paola, te escuchamos. Adelante con el informe. Saludos. Saludos, Luis de Jesús, para ti y para toda la audiencia de Telesur. Bueno, ha sido una jornada, como bien describías, bastante polémica, luego de conocerse el detalle de la votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de este proyecto de ley, el primero que ha presentado el presidente Sebastián Piñera, lo que se ha llamado una agenda represiva por parte de los dirigentes sociales, que contó con 127 votos de la Cámara de Diputados y solo 7 de oposición. De hecho, diputados que fueron dirigentes estudiantiles como el diputado Boris o Giorgio Jackson votaron a favor de esta ley, y hoy día durante el transcurso de la tarde han viralizado algunas excusas explicando por qué habían tomado esta decisión, disculpándose en el caso del diputado Giorgio Jackson, diciendo que el gobierno los había engañado, que no habían visto realmente el detalle de este proyecto. Por otro lado, diputados del Partido Comunista, como la diputada Camila Vallejo, también dirigente estudiantil, la diputada Carol Carola, se abstuvieron de votar y son, digamos, los pocos votos de abstención
que hubo. Durante la mañana, Luz de Jesús, estuvimos en la cárcel llamada Santiago 1, donde se encuentran decenas de jóvenes que han sido detenidos y que se encuentran encarcelados, la mayoría de ellos en prisión preventiva, por participar de estas manifestaciones. Familiares y dirigentes nos decían que simplemente esta decisión del Frente Amplio y también del Partido Comunista de votar a favor o bien de abstenerse es una traición al pueblo que se ha mantenido en la calle en estas protestas. Para mañana se está llamando a una gran manifestación justamente en rechazo a la aprobación de esta normativa, que si bien todavía no está completamente aprobada, debieran esperarse indicaciones ahora en el Senado a ver si se puede modificar parte de estos artículos que criminalizan, por ejemplo, la devolución de las bombas lacrimógenas hacia carabineros, la interrupción del tránsito de alguna forma de protestas, en fin. Estas indicaciones debieran ocurrir en las próximas horas, pero ya lo cierto es que el movimiento está convocando para mañana una gran manifestación. Luis de Jesús. Esa es la situación en Chile a esta hora y en la jornada de este jueves. A Paola Dragnin, muchísimas gracias por ese informe. Vamos a revisar ahora más reacciones de usuarios y usuarias en la red social en Twitter ante esta dinámica y ante la ley que fue aprobada en el Congreso. Javier Goete dice lo siguiente: aprobar ley antisaqueos a un mequetrefe con 4% de apoyo no solo confirma la desconexión del Parlamento con sus electores, sino que es reírse en la cara del pueblo. Revisamos más reacciones. ¿Qué dice Israel Lobovsky? Ante las legítimas demandas sociales, solo tenemos una ley antisaqueos. De no tener una propuesta potente a la ciudadanía, habrá una crisis económica de verdad. Antofagasta. Tenemos más reacciones. A ver, en la cuenta de Kevin Robertson. Él es Sebastián Piñera. Su país lleva desde el 18 de octubre movilizándose por las injusticias y él, en vez de escuchar a la gente, saca leyes que avivan más el fuego. Sé inteligente, no seas como Sebastián, el pisas, el bonos, el payaso, ley antisaqueos. Bien, momento de revisar otros temas que también son noticia para la jornada de este jueves y lo hacemos revisando las cuentas de nuestros corresponsales. Nacho Lemus desde Brasil, Lula, Dilma, ministros del PT fueron absueltos de una causa por organización criminal. Según la justicia de Sao Paulo, no hay crimen, sino intento de criminalizar la actividad política. Un dato, la causa fue abierta 5 días antes de la segunda vuelta de las elecciones. Juzgue usted. Vamos a ver información desde Colombia. Adriana Sibori, Resistencia por la Vida en Bogotá se espera concierto en honor a la Guardia Indígena. Ellos también participan en protestas de los últimos 14 días contra las políticas económicas del gobierno del presidente Iván Duque. Escuchemos. Estamos en la Plaza de los Hippies, ese se ha vuelto un lugar de encuentro para las personas que protestan acá en Colombia. Precisamente acá se va a desarrollar un concierto de la Filarmónica Popular en honor a la Guardia Indígena. El concierto se va a llamar Resistencia por la Vida. Bueno, prácticamente a la capital han llegado 3.000 indígenas de los pueblos originarios para unirse a las protestas de este país contra las políticas económicas del presidente Iván Duque, que afectan, según ellos, directamente, digamos, los sectores más sensibles. Estamos hablando de educación, salud, seguridad, entre otras cosas. Y bueno, el concierto, ¿qué es lo que busca? Que se hagan evidentes todos esos reclamos indígenas. Estamos hablando que los indígenas han demandado que se pare, dicen ellos, con la matanza de los pueblos originarios, también la matanza del medio ambiente. Estamos hablando, dicen ellos, de árboles, del agua, de esa minería indiscriminada que existe en el país, y a la vez ellos se unen a las protestas de un montón de sectores colombianos de estos últimos 14 días, que lo que demandan es frenar las reformas impulsadas por el gobierno de Iván Duque, que afectan directamente a los campesinos y a los más pobres de este país. Así están las cosas, esperando que inicie el concierto y también que después los representantes de los pueblos originarios den una conferencia de prensa. Vamos a pasar ahora a información desde México. Eduardo Martínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en el Palacio Nacional al fiscal general de Estados Unidos, William Barr.
Momento de nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Dominica. Avanzan los preparativos previo a las elecciones generales de mañana viernes, a las que están convocados unos 70.541 votantes. Los comicios se dan en un ambiente desestabilizador impulsado por el candidato del opositor del Partido Trabajadores Unidos, Lennox Linton. El primer ministro Roosevelt Skerrit, por su parte, asegura que no permitirá que se destruya el proceso democrático en su país. La intimidación de los votantes va a terminar en las horas antes de las elecciones. No vamos a aceptar que las personas fuera de la ley traten de impedir o intimidar a los votantes en cuanto van a votar o destruir el proceso democrático en Dominica. Bien, nos vamos ahora hasta Dominica con nuestro enviado especial Alejandro Kirk y el reporte. Sí, todo está pronto para las elecciones de este viernes aquí en Dominica, a pesar de los cortes de caminos, a pesar de la violencia, a pesar de algunos enfrentamientos que hubo entre la policía y gente que estaba haciendo bloqueo de caminos en la madrugada de hoy, aquí en el centro electoral de la oficina electoral de Roseau, la capital del país. Está ya todo pronto, las cajas con los votos para los distintos lugares de votación están ya en camino con su protección policial. Los encargados de esto nos dicen que está todo en marcha. Aquí una multitud se ha juntado hoy de personas que vienen a legalizar o a realizar trámites relacionados con su registro electoral. De manera que, a pesar de las denuncias y a pesar de todo lo que hemos escuchado, lo más probable, lo que es seguro, según las autoridades y según todo el mundo aquí, las elecciones van en paz y con espíritu democrático para elegir un nuevo gobierno en Dominica. Gracias, Alejandro Kirk, por el reporte. ¿Y qué elige el pueblo de Dominica este viernes en las elecciones? En total, se escogerán a 21 miembros de la Cámara de la Asamblea, de acuerdo con el sistema electoral, y son elegidos en circunscripciones de un solo miembro. El Parlamento elige 9 miembros adicionales que serán nombrados por el presidente, 5 por el Consejo del Primer Ministro y 4 por el Consejo del líder de la oposición. Ahora bien, Dominica tiene también un jefe de Estado o presidente que ejerce un mandato de 5 años, el cual es elegido por la Cámara de la Asamblea, un primer ministro que es seleccionado por el presidente y el Parlamento unicameral. Y en términos de la sociedad, Dominica tiene una población de 74.893, de los cuales 31.993 son mujeres, 70.541 son votantes registrados. Bien, vamos a hacer una segunda pero muy breve pausa aquí en Temas del Día. Ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta ahora en la última etapa de nuestros temas del día. Vamos a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, tiene que ver con Chile. El Congreso chileno aprobó una ley que tipifica y sanciona los saqueos y las barricadas durante las protestas. Manifestantes rechazan la medida porque aseguran criminaliza la protesta social. Son estos los derechos humanos que Sebastián Piñera, el presidente, afirma defender en su país. Vamos a revisar algunas respuestas a nuestra pregunta. Yautal Altán dice, al represor Piñera no le interesan los derechos humanos porque es pinochetista. El buen Daniel Jaude nos ha explicado cómo la derecha pretende diluir la demanda de Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno quiere vencer por cansancio al pueblo chileno. Abrazo en Víctor Jara. Daniel. Vamos a revisar ahora la respuesta de Guillermo Lescano. La única persona presidente en Chile que respetó los derechos del pueblo fue Salvador Allende. Piñera absuelve a las fuerzas de seguridad que lo protegen de él mismo. Lo protegen de él porque Piñera no anda bien. En realidad acabará por su propio peso. Y así, con esas respuestas a nuestra pregunta del día, llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.